pegó? No, él nunca me ha pegado a mí. Él me ama y solo fue una pequeña discusión. Él nunca me ha puesto la mano encima y yo lo provoqué. No volverá a suceder. Él me prometió que nunca volverá a pasar. Violencia de género. ¿Qué es? Para hablar de violencia de género, primero hay que definir el concepto, que a su vez tiene dos partes: violencia y género. Violencia es aquella conducta que se realiza de manera consciente, a propósito, para generar algún tipo de daño a la víctima. El daño puede ser físico, pero también emocional o psicológico, el cual las víctimas identifican a este último como el más difícil de borrar. Género. Para la biología, género equivale a sexo, masculino, femenino. Para la sociología, el término es de carácter cultural y se refiere al conjunto de características diferenciadas que cada sociedad asigna a hombres y mujeres. Entonces, esto se puede definir como los roles socialmente construidos, comportamientos, actividades y atributos que una sociedad considera como apropiados para hombres y apropiados para las mujeres, según la definición de la Organización Mundial de la Salud. Desde la perspectiva de los estudios de género, las relaciones sociales entre varones y mujeres son desiguales, a favor de los hombres. Así que cuando se habla de violencia de género, no se habla de violencia de mujeres hacia los hombres, ni de entre mujeres, aunque esas violencias sí existan. Violencia de género es violencia desde un sector dominante de la sociedad hacia uno sometido. En los últimos 20 años en México han ocurrido transiciones increíbles, pero una de las más desagradables ha sido los feminicidios. Según las cifras de la ONU, han aumentado del 2000 a 2015 26.676 asesinatos de mujeres, promediando aproximadamente 5.1 por día. Es lamentable que las cifras del INEGI solamente digan que se han duplicado de 1.346 a 2.675. No entendemos por qué la situación cultural de México ha acrecentado la violencia hacia la mujer, los feminicidios. Según estudios de la ONU y estudios del INEGI, se han promulgado que muchos de estos asesinatos se provocaron primero en el seno familiar del 2000 al 2010, posteriormente del 2011 al 2012, todos estos asesinatos ocurrieron en la calle. ¿Qué es el nivel cultural de esto? México al principio era un país machista y este grado de violencia ha llegado a introducir dentro de nuestras mentes como personas, como mexicanos, la violencia, el insultar, el degenerar. Del 2006 al 2013 han ocurrido transiciones en México. Una de las principales ha sido la violentación de las mujeres. Durante este periodo de tiempo, los asesinatos y los maltratos que han ocurrido siempre habían sido en el seno familiar, pero ocurre un fenómeno importante. Desde el 2013 al 2016 han ocurrido los asesinatos afuera, en la calle, quitándose de todo estigma social de asesinar a una persona del mismo género, o incluso del contrario. Muchos de los datos curiosos de los hombres de México hacia la violencia contra las mujeres ha sido que del 2006 al 2013 ha ocurrido un fenómeno. Todos los asesinatos y toda la violencia familiar había ocurrido dentro del hogar. Pero ocurre que después del 2013 hasta el 2016, la mayoría de estos asesinatos han ocurrido en la calle. Sin importar la violencia, sin importar el dolor y sin importar las leyes, estos actos han ocurrido. Del 2010 al 2013 han sido las cifras más altas de asesinatos contra las mujeres. En cada año se han aumentado aproximadamente 1.000 feminicidios, trascendiendo los años. ¿Pero qué es esto? ¿Quiénes son aquellos que dañan a las mujeres? ¿Quiénes son las principales víctimas? ¿Quiénes son los principales victimarios? Pues bueno, la mayoría de las mujeres que son amedrentadas, insultadas, golpeadas y asesinadas son por las parejas, por sus parejas sentimentales o por sus exparejas. ¿Qué quiere decir esto? Existe una fenomenología de México, de que todos los hombres y todas las mujeres, cuando terminan un conflicto emocional, el hombre se le hace fácil violentar. Pues yo creo que es un fenómeno bastante peculiar que ha estado ocurriendo últimamente, sobre todo acá en el país,
Y bueno, dentro de todo también es algo normal porque pues lamentablemente vivimos en un país muy machista. Y pues bueno, también estamos atravesando por una crisis social muy grande, tanto como toda América, no solo México, y pues yo creo que es algo que ya se veía venir porque pues lamentablemente muchas mujeres todavía lo ven como algo pues normal, ¿no? El hecho de que tengan que quedar bajo la palabra del hombre, yo creo, y pues bueno, también es algo muy cultural, es algo que pues así se nos ha enseñado, ¿no? Cosa que no se ve en países de primer mundo. Y pues sí, lamentablemente es algo contra lo que tenemos que pelear, ¿no? Todos tenemos que erradicarlo y sobre todo fomentar a la conciencia de que pues, todos somos iguales, ¿no? Todos podemos trabajar igual y dar lo mismo de todo, ¿no? Tanto hombres como mujeres, y pues no llegar a la violencia, ¿no? O los feminicidios que tanto se han visto acá en la ciudad últimamente, es algo terrible, pero pues es parte de un fenómeno social que pues es gran parte de la ignorancia y la poca cultura de las personas lo que los lleva a cometer este tipo de actos tan inenarrables y tan terribles. ¿Qué opino de la violencia de género? La violencia de género creo que se viene arraigando de nuestra familia. Se puede ver en casos que la madre sufre por el padre. Creo que depende muy bien de la educación y del valor que se nos den. La violencia de género también se da en las relaciones, como noviazgo pueden ser bromas hirientes o tipos de cosas así como pequeños pellizcos, pero pueden ser unos indicios. Creo que la violencia de género en Puebla y hoy en día está muy marcada. Las autoridades, tanto educativas como los demás, la escuela, los padres, deben hacer hincapié en que no es algo pasajero, en que no solamente somos una más, somos mujeres y debemos darle valor. Por el otro lado también están los hombres, tampoco se les ha dado como vuelta a ellos de qué es lo que necesitan, qué es también lo que pueden acontecer. Creo que se debería dar más información para saber qué es la violencia de género. Ok, pues buenas tardes. Yo considero que la violencia de género es aquella que se da específicamente entre sexos opuestos, ¿no? De un hombre hacia una mujer o al contrario, ¿no? La violencia puede ser física, psicológica y mental. Bueno, creo que son las dos que yo conozco, las percepciones que yo tengo de ellas, y son las principales problemáticas que ahorita nos acontecen. Entonces, hay niveles, se han establecido niveles para este tipo de violencias y pues bueno, creo que todavía hace falta muchas acciones para erradicar.